Vamos a leer Lucas capítulo 7, verso 18 al 23. Lucas capítulo 7, versículo 18 al 23. Un pasaje de los más especiales que hay en la Biblia, digo por muchos sentidos, porque probablemente varios de los que estamos acá ahora mismo puedan identificarse o sentirse, digo, un poquito nada más, como el Bautista. Vamos a leerlo, Lucas 7, 18 al 23. Si puede ponerse de pie lo hace, si no, no hay ningún problema. Sentadito en su Biblia lo puede leer o acá en la pantalla. Dice así la bendita palabra del Señor. Unidos, hermano, del 18 al 23. Los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Señor, gracias porque nos permites leer tu palabra. Gracias por este privilegio tan enorme de poder hacerlo. Pero Padre, no solo queremos leer, queremos entender, queremos comprender tu palabra. Así que rogamos a tu Espíritu Santo que Él traiga luz a nuestras mentes, luz a nuestros corazones, que Él nos ayude a entender las Escrituras, que Él nos ayude, Padre, a entender lo que tú quieres, que nos ilumine, Señor, nuestra alma con esta porción y que puedas llegar a nuestra vida, Padre, la palabra que tú quieres que quede sembrada ahí para que produzca, Señor, fe, para que produzca confianza, para que produzca, Señor, oh Dios, seguridad. Padre, te rogamos que tu palabra cumpla el propósito por el cual hoy tú la envías, Señor. Oh Dios, habla el corazón de mi hermano y de mi hermana, y que tu nombre de manera especial en esta hora, Padre, pueda ser alabado y glorificado. Te lo rogamos y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Permítanme ir por el agua que la dejé acá. Los 2 episodios anteriores, hermanos, a este pasaje son la curación del la curación del siervo del centurión. ¿Te acuerdas? Hace 15 días un centurión llegó a Jesús o mandó unos ancianos a decirle que su siervo estaba muy grave, que por favor fuera allá. Y cuando Jesús se iba acercando, de nuevo mandó unos amigos y le dijo: Señor, no es necesario que vengas, yo sé estar bajo autoridad y yo sé mandar igual. Así que yo creo que si tú tan solo dices la palabra, mi siervo sanará. Cuando el hombre llegó a su casa, el siervo había sanado en base a una fe y una confianza que había puesto en Cristo impresionante. La Biblia nos narra que de ahí se fue Jesús a Naín. Y cuando va entrando a la ciudad de Naín, va saliendo una multitud, hermanos, a enterrar a un joven, hijo de una mujer que era viuda hacía mucho tiempo, hermano. Y cuando se encuentran, el Señor, al ver a la mujer, se conmueve, la vio que estaba llorando y se acercó al féretro, tocó el féretro, hermano. Y al joven le digo: joven, a ti te digo, levántate. Y el muchacho resucitó y lo dio a su madre. Eso hizo que la fama de Jesús, que ya era grande, se siguiera extendiendo. Lucas 7, 17 dice: y se extendía la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Ese dato es importante. Por toda Judea y por toda la región de alrededor.
El asunto es que había alguien que hacía aproximadamente un año o año y medio, algunos creen que podían ser 2 años, había levantado su voz diciendo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, predicando arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. He aquí el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será echado al fuego. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir? Mensajes fuertes. Un hombre vestido con piel de camello que comía miel y langostas. Un hombre que parecía un ermitaño y que ahora estaba en la cárcel. Por cierto, no se nos olvide, era primo de Jesús. O algunos creen que tío, sobrino. Bueno, el asunto es que era un primo, pariente cercano. Un hombre que desde el vientre de su madre ya sea lleno del Espíritu Santo. Que si no es por un plan de Dios no iba a nacer. Dios quiso que naciera el Bautista porque tenía un plan específico para él. Que era que él fuera el precursor, el heraldo, el que le preparara el camino al Señor. Un hombre clave dentro de los planes de Dios, que la Biblia habla de él en Isaías 40. Pero ahora está en la cárcel. Está en la cárcel mientras al rey que él anunciaba, al rey que le preparó el camino, al Mesías que tanto había dicho que iba a venir y ya había llegado, la fama de Cristo estaba creciendo. Milagros, maravillas, sermones maravillosos que dejaba impresionado a la gente. Pero el Bautista estaba en la cárcel. Lucas capítulo 3, versículo 19. Esto, los que han estudiado la vida de Jesús lo saben mucho mejor que nosotros. Lucas capítulo 3, versículo 9. La forma en cómo se estudia la vida de Jesús, ¿verdad? Los años de Jesús, el año de preparación, popularidad y pasión, tiene que ver y está relacionado con el Bautista. Cuando el Bautista andaba predicando, el año de preparación. Cuando el Bautista es metido a la cárcel, el año de popularidad. Y cuando el Bautista es muerto, empieza el año de pasión. Bueno, simplemente, ¿verdad? Formas de cómo se estudia el orden cronológico de la vida de Jesús. Pero Lucas 3, versículo 19, nos da un dato importante. Dice la palabra del Señor ahí, hermanos, en el versículo 19 de Lucas. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan, a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, dice el 20, sobre todas esas maldades hizo una más. Añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. ¿Por qué lo encerró? Porque le dijo su verdad. Eres un adúltero, eres un fornicario. Si fuera tabasqueño, estás sanchando a tu hermano. Era un infiel, un perverso. Sí, un mensaje fuerte, directo. Y no es que se lo mandaba a decir, es que se lo decía en su cara. Ahora, toman a Juan preso, hermanos, lo toman. Y bueno, por cuestiones de Herodías, la mujer de Felipe, su hermano. O bueno, para que entiendan, medio hermano. Pero hermano, está en la cárcel Juan. Injustamente. No hizo absolutamente nada malo, solo hablar y predicar la verdad. Decir la verdad, anunciar la verdad. Por cierto, Flavio Josefo dice que esa prisión donde tenían a Juan era la fortaleza de Maqueronte. Después de algunas fortalezas, o voy a usar palacios o castillos especiales que había en Jerusalén, esta era una de las más importantes. Era un palacio herodiano, hermano, que estaba en las cercanías, algunos podríamos pensar un poquito separado de Judea, pero al mismo tiempo, hermano, no tan lejos como si hubiera estado en Galilea, porque estaba cerca del Mar Muerto. Se cree que lo usaban los Herodes, ¿verdad? Para ir a pasar vacaciones. Era una gran fortaleza, pero aparte de mucha protección. Pero ahí también había una cárcel. Y ahí en esa cárcel es donde está el Bautista. Y esto se explica y se dice porque en realidad fue en una ocasión, en una fiesta que hacían ahí en Maqueronte, hermano, que la amante del tetrarca, tú sabes el final, eso está en Marcos 6, no lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Terminaría haciendo algo terrible con el Bautista volándole la cabeza. Pero bueno, Juan está en la cárcel, Cristo está predicando.
Juan está en una cárcel oscura. Se dicen que era muy fea, hermano, el lugar donde los metían ahí. Pero en realidad Cristo, hermano, anda anunciando la luz del evangelio con una popularidad creciente. Y entonces ahí se da el relato. Y ahí va a llegar el tormento de la duda para el bautista. Hoy vamos a meditar en ello. Cuando tormenta la duda. No quiero preguntar, porque a lo mejor o todos levantan la mano o nadie la levanta. Pero la pregunta sería, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos dudas? Hemos tenido dudas. No te pregunto, ¿vas a tener dudas? Porque no sé lo que va a pasar contigo en el futuro. No, hermano, yo jamás he dudado de Dios. No estoy diciendo que si dudes de que Dios es. Simplemente dudas. Dudas que se convierten en preguntas. Dudas que son signos de interrogación chiquitos o gigantescos. Preguntas de ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué es lo que está pasando? Dudas que tienen que ver más con, voy a usar la palabra con todo respeto, con un poquito de ignorancia de lo que el futuro, o de ignorancia de la palabra, porque hay dudas teóricas, hay dudas teológicas, y hay dudas que se viven en medio de las circunstancias. ¿Sabes que muchos de los salmos están llenos de dudas del salmista? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Y tú crees que va a decir? Ya te voy a decir hasta cuándo. Hermano, vamos a ver hoy el tormento de la duda, o cuando atormenta la duda. Una duda muy difícil, muy especial en la vida de un siervo de Dios. Le he pedido a Dios que me ayude mucho, ¿verdad?, a enfocarme directamente en cómo es la vida del bautista y no presentar tanto un cuadro de cualquier otro siervo de Dios, porque Juan el Bautista representa a montones de siervos de Dios. ¿Cómo empieza todo? El versículo 18 de Lucas 7 nos empieza narrando esto. Los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas. ¿Qué hacen los discípulos de Juan? ¿Tú quieres? Te voy a poner así el asunto. Pues lo hicieron bien. Está Juan en la cárcel. Y le vayan a decir, oye Juan, mira, te traemos noticias tremendas. ¿Qué crees? Cristo acaba de resucitar al hijo de una viuda allá en Naín. No, la verdad supimos de un milagro que hizo tremendo. Sanó al siervo de un centurión. Ni siquiera lo tocó, solo dijo la palabra y sanó. Predicó un sermón impresionante, el sermón del monte. Pero ya si tú has visto todos los relatos anteriores, hermano, ya había sanado, ¿verdad?, a un hombre de la mano seca, ya había sanado el Señor en el día sábado, ya había llamado ahí a un paralítico que lo bajaron por el techo, lo había sanado. Así que ellos están contándole los milagros que Jesús había hecho. Pero Juan está en la cárcel. Hay quienes creen, comentaristas, el dato no nos lo da exacto la Biblia, pero creen que el propósito de estas nuevas de los discípulos a Juan no es tanto para alentarlo, sino que ellos le hacen la pregunta a él. Señor, o sea, está chido lo que el rey, el Mesías, a quien tú anunciaste, se está haciendo afuera, pero ¿por qué no hace nada por ti? Acaba de resucitar a un muerto. ¿Por qué no viene y te ayuda? Hay comentaristas, digo, simplemente es una suposición, no estoy diciendo que así fue. Y que a raíz de eso, de la plática que tienen los discípulos con Juan, es que Juan entonces va a hacer lo que sigue. Porque no hay forma de entenderlo ahí, porque para que entiendas, porque yo sé que si no vemos, Lucas 7, hermanos, nos dice ahí, los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas a Juan. Y nos podemos imaginar, no, pues si Juan está, un ejemplo, junto al mar de Galilea, un camastro tomándose un coco, y vienen y le dicen esa cosa, está chido, gloria a Dios, y eso es lo que yo prediqué que iba a pasar. Pero Mateo capítulo 11, verso 2, acá nos los ponen rapidito, Mateo 11, 2, miren lo que dice, hermano. Mateo capítulo 11, versículo 2. Es muy claro el texto porque este de Mateo 11, 2 es el mismo. Dice ahí, y al oír Juan en la cárcel,
los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Todo depende, óyelo mi hermano, ¿dónde estás? Cuando a ti te llegan las buenas noticias de lo que está pasando por otro lado, o de lo que otro está haciendo bien. Si tú estás re bien, si a ti te está yendo muy bien, o tú dices, no, qué chido, qué bueno que a otro le vaya bien. Pero cuando a ti te está yendo como en feria, y a otro le está yendo muy bien, entonces surge la pregunta, ¿y por qué a él sí o a mí no? ¿O por qué si yo hice tanto por él no podría hacer algo por mí? Insisto, solamente cuando estemos en el cielo le vamos a preguntar a Juan, oye Juan, la neta, ¿qué tipo de duda o qué es lo que implicaba tu pregunta? Porque dice el versículo 18 que, volviendo a Lucas 7, 18, estando en la cárcel, llama a 2 de sus discípulos, y el versículo 19, después de una información detallada, viene la pregunta dudosa. Dice el versículo 19, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Oye, espérate, ¿quién está haciendo esta pregunta? Juan el Bautista, el que bautizó a Cristo. Pero es que está oyendo que está haciendo tantas cosas y él está en la cárcel. ¿Eres tú? ¿O me equivoqué? ¿O prediqué una mentira? Cuando las cosas van mal, hermano, cuando las cosas no salen como uno quisiera, cuando hay circunstancias adversas, te topas con versos que te golpean fuerte, o con verdades, porque era una verdad. Lo que los discípulos le acaban de decir, le dieron las nuevas de todo lo que Cristo estaba haciendo. No era mentira, ellos no le llevaron un chisme. Hay quienes se ponen en duda porque le contaron un chisme. Allá vieron a tu marido que andaba con una... No, ¿será que la madre? Y no, pues era su empleado, andaba su secretario. No, pues ya le metieron la duda. Eso es un chisme. No, aquí no están trayendo ningún chisme. Y están trayendo una noticia buena. ¡Ey! Ya sabes lo que está haciendo Jesús. Está haciendo milagros y maravillas. Pero se lo dicen a alguien que está en la cárcel. Y que había hablado tanto de él. Y entonces él dice, bueno, ¿sabes qué? Por favor, vayan 2 de ustedes. Les voy a enviar. Y dice, quiero que vayan a Jesús. ¿Qué aprendemos cuando atormenta la duda, hermanos? O cuando hay preguntas en tu vida, hazle las preguntas a la persona correcta. Mándale tu duda a la persona correcta. A Cristo, a Dios. No se le estés contando a cualquiera. No estoy diciendo que no tengas confianza a alguien, ¿sí? Cuéntaselo a quien más confianza le tengas, dice el comercial por allá. Sí. Hijos, ¿tienes dudas? Platica con tus papás. Hija, ¿tienes dudas? Platica con tu mamá. ¿Y dudas de qué tipo? Del tipo que sea. ¿Será ese el muchacho? Sí, tiene un carrazo, su papá tiene dinero, pero dicen que venden droga. ¿Será, mamá, que es el ideal? Te va a decir tu mamá, ay, hijito, mira, la verdad es que la situación económica está difícil. Yo creo que sí es el ideal. Pídele a Dios que te ayude. No, tu mamá te va a decir, estás loca, hija. No vas bien. Digo, es que hay de dudas a dudas, de todo tipo de preguntas. 1000 cosas, en verdad, hasta preguntas, ¿qué voy a estudiar? Sí, hermano, parece nada, pero son cuestiones que no tienen que ver con algo directo. Pero aquí lo más importante es aprender a quién le vas a expresar tu duda. ¿Sabes qué hace el Bautista? Ni siquiera le dice, ¿ustedes qué creen? Le dice a sus discípulos, ¿no saben qué? Les voy a mandar, vayan con Jesús. Vayan con Jesús, y los envió a Jesús para preguntarle a él, no a otro. Si le preguntaba a cualquier otro, la gente decía un montón de cosas, que había resucitado Elías, que 1000 cosas andaban diciendo, que era otro profeta. Pero él manda a preguntar, yo quiero que le pregunten a él. Mi hermano, exprésale tus dudas a Dios. Suelta tus cargas, tus preguntas ante Cristo. Los discípulos lo cumplen, versículo 20. Dice, cuando pues los hombres vinieron a él, o sea, a Jesús, dijeron, oiga, ¿cómo hace la pregunta? Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte.
ellos dan a entender que la duda no es de ellos. Comentaristas creen que también la pregunta era de ellos, pero si yo se la hago, que no soy nadie, no, te la está mandando a hacer tu primo, tu heraldo, tu promotor, el que te armó toda una campaña antes de que llegara el rey. Él, el que te preparó el camino, él te manda a hacer la pregunta. Y la pregunta es si eres tú el que había de venir. Y ellos se incluyen. ¿O esperaremos a otro? Oh, hermano. La gran cosa de esto, hermanos, es cuando tú entiendes o logras ver todo lo que en realidad había hecho Juan el Bautista. Busca Juan 5:33 en tu Biblia o acá en la pantalla. Juan 5:33. Mire lo que dice el Señor. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan. Eso lo dijo Cristo, dice. Y él dio testimonio de la verdad. Cristo dijo que Juan el Bautista dio testimonio de la verdad. Ahí mismo en Juan capítulo 10, verso 41. Vean lo que la gente decía, hermano. Juan 10, 41. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad. ¿A quién venían? A Cristo. Y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Juan no predicó ninguna mentira. Juan dio testimonio de Jesús. Habló de Jesús. Enseñó de Jesús. Yo sé que de los versos más conocidos de Juan, de las cosas que dijo es, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pero por ahí, los que siguen, ¿verdad?, la serie de devocionales, llevamos en una serie sobre el Evangelio de Juan. Y hermano, traté de sacar o capturar por devocionales anteriores todo lo que Juan ha dicho o dijo acerca de Jesús. Y son 18 cosas de las más principales. Acá te las voy a ir poniendo así rapidito, hermanos. Nos van a ayudar, muchachos, para que las podamos tener. 18 cosas que tienen que ver con el testimonio de Juan. Ok, acá la van a ir poniendo, ellos la voy leyendo, tú la vas leyendo ahí. El testimonio de Juan, enviado para dar testimonio a la luz, Juan 1, 6 al 8. 2, el que viene después de mí, dijo él, es antes de mí, porque era primero que yo, Juan 1, 15. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, Juan 1, 16. Eso lo dijo el Bautista. 4, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, Juan 1, 17. 5, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Juan 1, 18. Eso lo dijo el Bautista, hermano. Puedes verlo en el contexto después. Yo, Juan, dice él, no soy el Cristo. Da a entender, Jesús es el Cristo, Juan 1, 20. 7, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, Juan 1, 23. 8, el que viene después de mí no soy digno de desatar la correa del calzado, Juan 1, 27. 9, del más conocido, he aquí el Cordero de Dios que está quitando o que quita el pecado del mundo, Juan 1, 29. 10, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, Juan 1, 32. 11, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Juan 1:33. 12, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan 1:34. 13, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan 3:27. 14, yo soy el Cristo. Perdón, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él, 3:28. 15, él es el esposo y yo soy el amigo del esposo y me gozo de oír su voz, 3:29. 16, es necesario que él crezca y que yo mengüe, Juan 3:30. 17, el que viene del cielo es sobre todo, Juan 3:31. Y 18, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Todo eso lo predicó el Bautista. ¿Quién?
el hombre que ahora está mandando a preguntar, ¿eres tú? ¿O vamos a esperar a otro? ¿Cómo puede ser que un predicador, un siervo de Dios llegue a tener dudas? Sí, y por montones. Si tú te pudieras meter un poquito en la mente del pastor, te ibas a espantar. Pero no puedes meterte, nada más Dios lo conoce. Ahí mi hermana Olivia ya las medias conoce. Apenas está empezando a meterse. Si tú conocieras la mente de los siervos de Dios, sus batallas, sus preguntas, sus dudas. ¿Pero cómo pueden dudar? Sí, Juan el Bautista dudó. Moisés dudó. Al grado de decir, Señor, basta, ya quítame la vida, no aguanto esta onda. ¿En qué bendita hora me sacaste ahí? Dudó antes de empezar su ministerio, dudó durante su ministerio y dudó al final de su ministerio. Al grado que hizo tonteras y medias. En vez de hablarle a la roca, la agarró a garrotazo y la roca era Cristo, dice Corintios. Elías se quiso morir, quítame la vida, yo no soy mejor que mi padre. ¿Por qué? Porque una mujerzuela ahí, mala la diabla así como ella sola, doña Jezabel, había mandado una amenaza de muerte. Él acababa de dar una victoria, Dios había contestado con fuego el cielo y después estaba en una depresión terrible pidiendo que le quitara la vida. Jonás, David, cualquiera, llenos de preguntas, llenos de preguntas. ¿Es pecado? Según lo que vemos a la luz del pasaje, no es ningún pecado. Una información detallada que hace que la mente de Juan o el diálogo con los discípulos diga, sí, es verdad, está haciendo muchas cosas acá, pero yo aquí soy en sufrimiento. Y no se sabe, probablemente ya tenía el dictamen de que le iban a volar la cabeza o todavía ni siquiera. Podía pensar Juan, bueno, ¿sabes qué? Yo prediqué que él traía el reino. Porque es que como rey no se ha manifestado y en un momento dado venido a hacer una liberación. Porque las profecías marcaban hacia allá. Y te voy a dar los datos ahorita, hermano. ¿Sabes qué hace Cristo ante la respuesta, ante la pregunta dudosa del Bautista? Es maravilloso el Señor Jesús, hermano. Nos sorprende su gracia, su misericordia. ¿Qué hubieras hecho tú, la neta, si eres el Señor y te manda Juan el Bautista a preguntar, ¿eres tú? Condenado de Juan B, incrédulo como él solo. Y no predicaste de mí y le envías a reprender. Y todo lo que dijiste de mí entonces, ¿cómo es posible? No, de seguro es que el diablo ya te engañó. De seguro. ¿Sabes qué hace Jesús, hermano? Verso 21. Ante los discípulos. Yo quiero que veas el dato como lo presenta Lucas. Hay una acción convincente de Cristo o unos hechos que dan convicción, que dan seguridad, que dan fe. Dice ahí, hermano, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas. En esa misma hora, o sea, llegan, le hacen la pregunta y Cristo aprovecha, venga a pagar a los enfermos, pum, y empieza a sanar con un propósito. En esa misma hora, me llama la atención, en ese mismo instante, sanó a muchos, y habla de muchos, de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. ¿Qué hace Cristo ante una duda? Doy evidencia. Demuestro con hechos. Él pudo haber dicho, mandado a preguntar. ¿Cuál es la pregunta que mandó a hacer Juan? ¿Eres tú el que había de venir? O sea, el Mesías, el que anunciaba Génesis capítulo 35, el Shiloh, el enviado, el que se anunciaba en todo el Antiguo Testamento. ¿Eres tú el que había de venir o vamos a esperar todavía otro? ¿O no eres todavía? Y Cristo hubiera mandado decir, díganle que sí soy. Y ya, se acabó el asunto. Pero Cristo sabe que cuando tormenta la duda, cuando hay preguntas, cuando hay inseguridad en alguien, cuando alguien pierde por alguna causa la confianza, necesita algo más que una respuesta así. Necesita hechos. Necesita evidencias. Así que en vez de mandarle un sí, es como si pudiera, voy a pensar, si hubiera sido en este tiempo, le hubiera dicho casi al Señor a ellos, saquen su celular y graben este videito. Sí. Y no selfie, no un video, nada más quiero que vean, graben. ¿Para qué? Para que vayan y se lo muestren a Juan. Graben lo que yo voy a hacer. Porque, hermanos, no es casualidad que el verso 21 diga eso. En esa misma hora se pone el Señor a sanar a gente.
Se pone el Señor, hermanos, a hacer milagros y habla de muchos, de distintos tipos. ¿Por qué? Porque el Bautista había predicado acerca de él, del Mesías. Y lo que la Biblia anunciaba acerca del Mesías era sorprendente. Ahora, le da un hecho que da convicción, pero la cuarta cosa que veo yo ahí, hermano, es que todavía aún más, hermano, el versículo 22 dice, y respondiendo Jesús, después de hacer los milagros, ante ellos, ante los discípulos de Juan, les responde, y respondiendo Jesús les dijo, id, óigalo como lo dice, id y haced saber a Juan lo que habéis visto. No dijo, y vayan a decirle al ingrato de Juan, al incrédulo de Juan, que ya deje tanto. No, vayan y hagan saber a Juan lo que habéis visto y oído. Ese era el propósito de ese milagro. Que los ciegos ven, ahí están las evidencias. Que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen y que los muertos son resucitados. ¿Quieres ver qué tan maravilloso es Cristo y amoroso con su amigo, con su primo, con su hermano, con el que le preparó el camino? Vamos a Juan capítulo 6, verso 30. ¿Sabes que la gente le gustaba ver y pedían señales y le gustaba? Y ¿sabes qué hizo Cristo muchas veces con ellos? Juan 6:30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Y no empezó Jesús a hacer milagros ese ratito en el pastel. Ese tipo de privilegios de lo que el Señor hace con el Bautista, no lo hace con cualquiera. Te lo voy a demostrar aún más claro. Lucas 11:29. Esto es la palabra de Dios, hermano. Lucas 11:29. Dice el versículo 29 de Lucas 11. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala. ¿Y qué demanda? Demanda señal, pero señal no le será dada. No le voy a estar haciendo el gustito a cualquiera. Ah, Señor, tengo dudas, hazme un milagro. Quédate con tu duda, no te hago ningún milagro. Señor, demuéstrame que tú eres. ¿Te acuerdas del apóstol Pedro? Lo acabo de reflexionar igual en un devocional. Hay quienes dicen, qué tremenda la fe de Pedro, no jala, caminó sobre el agua. ¿Cuál fe? Qué terrible su incredulidad. Qué grande es su duda. Porque le dice, si eres tú, si lo has leído allá en Mateo capítulo 14, verso 28, así le digo, si eres tú, porque Jesús venía caminando sobre el agua y pensaban que era un fantasma. Si eres tú, ¿a poco no se lo has dicho muchas veces al Señor? Si eres tú, Señor, demuéstramelo. Si eres tú, Señor, por favor, dame alguna evidencia. Cuando tú ya pides eso, no es fe. No es fe. No diga, no, y el Señor me respondió. Es como cuando se ha visto la historia de Gedeón, que el Señor le contesta lo del vellón, ¿te acuerdas? Primero mojado y después seco. Sí, qué tremenda la fe de Gedeón. ¿Fe? Eso no es fe. Cuando tú para creer en Él tienes que ver algo, no es fe. Jesús dijo, son bienaventurados los que no vieron y creyeron. Espero que de esos hayan aquí. Porque si tú necesitas fe, dinos pues para que entonces mandemos a hacer un crucifijo, pongamos un Cristo ahí, de esos que te parten el alma, verlo ahí en pedazos de ropa. O empezamos a hacer un espectáculo. Sí. Jesús decía, la gente quiere señal, no se las voy a dar, sino la señal de Jonás. ¿Cuál era? Su resurrección. ¿Cuál es el punto que tú tienes que creer para que en verdad seas de fe? Su resurrección. Todo aquel que lo cree en su corazón y lo confiesa con su boca será salvo. Que Jesús fue levantado de los muertos. Amén. No necesito nada más. Gloria a Dios y por añadidura me regala un milagro. Gloria a Dios porque lo sigue haciendo el Señor. Pero si tu fe depende de seguir viendo milagros, cuidado. Ahora, ¿pero qué hace Cristo con el Bautista? Con el que le había preparado su camino. ¿Tú crees que no entendió su corazón? ¿Tú crees que no era grande la preocupación de Cristo por él en pensar, ah, sí, de seguro entiendo por qué me manda a hacer esta pregunta? Está encarcelado.
Está privado de su libertad injustamente. Ve que todos sus discípulos, que todos los demás andan libres. El único de todos los siervos de Dios en ese momento que estaba en la cárcel era Juan. Y cuando ves que todos los demás le está yendo bien y a ti no te está yendo bien, entonces surgen las preguntas. Entonces atormenta la duda. Pero Cristo hace una acción, un hecho, sana. Y de pronto le dice, vayan y díganle esto a Juan. Si hubieran habido fotografías, decía yo, video, le hubiera dicho, por favor, llévenle estas fotos. ¿Por qué? Porque lo que Cristo quería era sanar el corazón. Era contestar la pregunta de su siervo. No quería dejar lo que pudiera hacer que la angustia, el temor, la preocupación lo atormentara. A la gente que pedía señales, Jesús no se las daba. A su hijo, a su siervo, sí se las dio. Evidencias. Ahora te voy a explicar esto. Pasa muchas veces. Pasó muchas veces en los siervos de Dios. Te da evidencia de que Dios está contigo. Oras por un enfermo, hermano, cualquiera, y el Señor lo puede sanar, el Señor. Y te sientes, gracias Señor, eso me da tranquilidad de que, pero tú tienes una enfermedad y el Señor no te la quita. Pablo oraba por enfermos y los enfermos sanaban. Él le dijo al Señor, por favor, quita de mí este aguijón. No lo aguanto, Señor. Un mensajero de Satanás que lo bofeteaba. 2 Corintios 12. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, Pablo. 3 veces se lo pidió. ¿Y tú crees que Pablo no oraba con fe? Sin embargo, Dios lo usaba para bendecir a otros. Dios lo usaba para que otros estuvieran bien. Pero él estaba muy mal. ¿Tú crees que la vida de los siervos de Dios es distinta a eso? No te imaginas a veces lo que cada siervo pasa. Y a veces hay quienes dicen, eso se tiran al suelo, eso. El otro día compartí algo por ahí y alguien decía, que se hacen los chechos. Es que lo que significa ser pastor. Y algunos creen que solamente es por cuestión ahí. Por ejemplo, hay un video que Dios había puesto en mi corazón pasarlo, pero es muy fuerte en el sentido de que todo el enfoque está en el nivel de a veces las grandes cosas que pasa un siervo de Dios. Y a veces ese video se publicó en épocas en donde hubieron o siguen habiendo, hermano, varios pastores que aún se han quitado la vida. Y de seguro tú has sabido de eso. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede atrever? ¿Qué pasaba por la mente de Juan? Cristo lo entendió. Vayan y muéstrenle a Juan esto. Esta es la realidad, hermano. Deja de creer que son superhéroes, que son Batman, Robin, en su batimóvil, batichica. Son hombres comunes y corrientes. Hombres, hermanos, llenos de debilidades, llenos de preguntas y a veces llenos de dudas. ¿Sabes qué le dijo Jesús al final del verso 22? Por favor, sí, díganle eso, que hay milagros, pero vayan y díganle a Juan que el evangelio le está siendo anunciado, predicado a los pobres. ¿Sabes tú, hermanos, que habían muchos por ahí que andaban y habían hecho milagros? Pero que el punto central de un evangelio sano, una doctrina sana, tenía que ver esto. Cuando en realidad el evangelio, las buenas nuevas de salvación se predicaban. ¿Por qué? Porque era el cumplimiento de Isaías 29:18. Isaías 29:18, búscalo rapidito en tu Biblia, hermano. Isaías capítulo 29, versículo 18. Mira, dice la palabra del Señor ahí. En aquel tiempo, hablando del tiempo futuro, Isaías hablaba del tiempo cuando iba a venir el Mesías. Los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. El anuncio de que el evangelio iba a ser predicado a los pobres estaba profetizado. Esa era una de las características principales del Mesías. Pero mira Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Este es uno de los pasajes más significativos
proféticamente hablando acerca del Mesías y que Cristo lo leyó en la sinagoga ya en Lucas 4:18. Pero veámoslo aquí en Isaías. Isaías 61. Dice la palabra del Señor, verso 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Te acuerdas que eso lo leyó y lo dijo Cristo? Porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Me voy a detener nada más ahí. Ese era el problema de esto, hermano. Porque Juan conocía esta profecía. Y Juan sabía que esa palabra Cristo la leyó en la sinagoga de Nazaret. Él era ese de quien hablaba Isaías, que el Espíritu de Dios iba a estar sobre él. Y iba a ser enviado a predicar libertad a los cautivos y apertura a los presos que estaban en la cárcel. Pero te voy a explicar algo que la mayoría de los comentaristas creen. Nadie es perfecto. La teología de Juan no era perfecta. Es más, se cree que era tan imperfecta que Pablo tuvo que corregir a algunos hombres que creían solo en el bautismo de Juan, que te voy a explicar así, no era un bautismo bajo la fórmula trinitaria como lo enseñó Jesús después. Y tuvo que corregir a varios que creyeron ese tipo de bautismo. Y Priscila y Aquila tuvieron que ayudar a Apolos, que solamente conocía el bautismo de Juan, la doctrina o la teología de Juan. Y se cree que este era el problema. Juan el Bautista en su momento interpretó que esta cárcel era una cárcel física. Y eso le causaba problemas. No, si él iba a venir a dar apertura a la cárcel, porque yo todavía estoy en la cárcel. ¿Por qué no me ha sacado de aquí? Si él vino a libertar a los cautivos, porque yo todavía estoy aquí. Y vuelvo a decirte lo mismo. Si tú crees que el pastor, el predicador, el maestro lo sabe todo, no lo sabe todo. El conocimiento de Dios es progresivo. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes dudas? Siempre viene a mi mente mi tío Paquito, en su tiempo decía que platicaba que llegó un amigo a decirle, claro, en sus tiempos donde vivían bastante, y que yo iba a decirle, Paquito, échame la mano, yo tengo un problema. Y le dijo mi tío Paquito, lárgate, aquí yo tengo 100 problemas y no te estoy pidiendo ayuda. Porque a veces vienes y me haces una pregunta, yo tengo 10 preguntas que me gustaría hacerte a ti. ¿Quién no tiene preguntas? ¿Quién no tiene dudas? ¿A quién en su momento de oscuridad, en un momento de una cárcel, si no física, pero sí de un sentido diferente, no surgen a veces cuestionamientos? Sí, hermano, surgen, pasan las preguntas. Pero Cristo le llega a decir, hey, por favor, díganle a Juan que el evangelio le está siendo predicado a los pobres, que en realidad sí soy el Mesías. Ese era el punto de la evidencia. El evangelio, vuelvo allá claramente, ¿verdad? A Lucas capítulo 7 en el versículo 22. En la última parte, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y a los pobres es anunciado el evangelio. La cláusula donde tú vas a identificar a alguien ahí. No estoy predicando una teología de prosperidad. Porque si tú le predicas el evangelio a los pobres, no se lo predicas con el propósito de que el pobre te traiga dinero a ti, sino porque en realidad sabes que ese pobre necesita esperanza, paz, y necesita aprender a sostenerse de Cristo aún en medio de su carestía. Oh, hermano, ¿cómo crees que haya reaccionado Juan en todo esto? Jesús no lo reprendió, pero por cierto, la última cosa que Jesús hace con él, después de darle una respuesta evidente, era que había que darle a Juan y a sus discípulos y a Monte Sinaí y a todos los hijos de Dios en todos los tiempos una advertencia necesaria. Es la que aparece como quinta cosa. Primero vimos una información detallada. Le contaron los discípulos de todo lo que estaba haciendo el Señor. La pregunta dudosa, ¿eres tú o hemos de esperar a otro? Una acción o hecho convincente, Cristo hace milagros. Una respuesta evidente, le manda a decir, díganle a Juan que yo hago esto y esto, y predico el evangelio a los pobres. Pero ahora le tiene que dar una advertencia necesaria para él, para los discípulos y para nosotros. Verso 23. Y bienaventurado
Feliz, como veíamos de verdad el día miércoles, feliz, 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 es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Qué significa esto? Mi hermano, feliz el que no haya tropiezo en mí. La palabra tropiezo viene del griego escandalizo, de donde viene la palabra escándalo, ¿sí? De donde viene el corito aquel que dice, ¡qué escándalo! Y rapidito le entra la... Bueno, la palabra escándalo viene de tropiezo. O mejor dicho, tropiezo viene de la palabra escándalo, escandalizo. Hacer tropezar. Oiga esto, lo más tremendo. Figuradamente significa, hermano, incitar a pecar. Un empujón a la apostasía, a lo que es desagradable. Bienaventurado el que no haya nada desagradable en mí, está diciendo Jesús. Feliz el que no se sienta empujado a la apostasía. Feliz el que no está siendo, oye bien, incitado a pecar o que esté incitando a otros a pecar con cuestiones de duda. Esto es muy importante entenderlo, mi hermano. Porque te voy a decir la verdad. Cristo es una roca de escándalo. Cristo es una roca de escándalo. O te escandalizas de Él para bien, te sorprende y te maravillas y crees en Él. O te escandalizas de Él para mal y tropiezas. Y el hecho de que Él no haga algo por ti, en el momento que tú pensabas que debía de hacerlo, te causa un cuadro en el cual llegas a tener dudas al grado de apostatar. Cuidado. Mira, 1 Pedro 2:8, rapidito. 1 Pedro 2:8, solamente te lo menciono así. Bueno, versículo 7 y versículo 8. 2, 7 y 8 de 1 Pedro. Dice la palabra del Señor: para vosotros pues los que creéis. ¿Cuántos creen aquí, hermano? ¿Cómo es Cristo para ti? Dígalo, ¿Él es qué? Le da pena decirlo pues. Él es precioso. ¿Cuántos creen que Cristo es precioso? ¿Tú crees que para Juan lo era? Sí lo era, él lo predicó. 18 cosas, digo, increíbles de él. Pero hay un momento en que la preciosidad de Cristo se le nubló. Su fe, la fe del Bautista, del que predicó tantas cosas de él, por un momento se eclipsó. Hace, no sé, como 12 años, 15 años, ¿será? Vino a Villahermosa David Wilkerson, aquel siervo de Dios que Dios usara para alcanzar a Nicky Cruz. No hace días acabo de compartir en el Pay testimonio de Nicky Cruz, impresionante. Que las películas de ellos, corre Nicky Cruz, corre La Cruz y el Puñal. Bueno, en mi tiempo, estoy hablando de un tiempo, hace muchos años, de joven, impactaron mi vida. Un joven pandillero en Nueva York es alcanzado por este predicador. David Wilkerson es el que le predica la palabra a Nicky Cruz. Un siervo de Dios con un mensaje impresionante, hermano, de doctrina sana. Predicaba acerca del eclipse de la fe. Y contaba su testimonio. Su esposa murió de cáncer. Una hija murió de cáncer. Una nieta murió de cáncer y no sé cuántos más, no sé si te acuerdas. Tragedia, por cierto, él muere en un accidente automovilístico. Y él en contra de esos que ofrecían sanidad, prosperidad, venga Cristo, nunca te va a pasar nada, mentirosos, cobardes, blasfemos, y hablaba mucho acerca de ellos. Y él habló acerca del eclipse de la fe, de cómo lo atormentaban las dudas a veces. Pero él decía, aunque las dudas lleguen a mi mente, me sigo sosteniendo, como se sostenía Moisés, con miles de preguntas, con miles de dudas, pero dice Hebreo, se sostuvo como viendo al invisible. Y prefirió ser maltratado con el pueblo en el desierto en vez de gozar de los deleites temporales en la casa de la hija de Faraón.
No es que no vengan dudas, llegan y atormentan. Pero hermano, mira el texto. Dice, pero vosotros los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo. Si tú buscas la palabra en el griego, piedra de escándalo. Roca que hace caer. ¿Sabes por qué? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Varones, acabamos de ver eso el martes. Nos cuesta trabajo creerlo, aceptarlo, pero para eso fueron destinados. A como mi anhelo y mi deseo es que tú hayas sido destinado para salvación. Cuesta trabajo, pero eso lo dice la Biblia. ¿Lo quieres creer? Créelo. ¿No quieres creer? ¿Te escandaliza esto? Vas para abajo, tropiezas en Cristo y te entran las dudas. Eso se refiere. Yo creo la palabra, aunque me cueste trabajo entenderlo, lo creo. Cristo es la roca que hace caer. Como es la roca en la cual el que cree lo ve precioso y se afirma. El que tiene y empieza a subir dudas, ¿y por qué así? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué el Señor permitió esto? ¿Y por qué el Señor? Sí, ahora, pueden llegar, sí, ¿qué tienes que hacer? Mándaselas a Jesús. Llévaselas a Jesús. Si tú no se las puedes llevar porque estás en la cárcel, literalmente hablando, busca a 2 discípulos que se la lleven. Por lo menos yo la gente, hermano, ore por mí, estoy lleno de dudas. Pero lo ideal es que tú aprendas a llevárselas tú. Dobla tus rodillas en tu cárcel, en tu cuarto, en tu nivel de sufrimiento. En verdad hay hermanos que la están pasando muy mal. Y mira, ¿qué significan esta bienaventuranza? ¿Me ayudan, hermanos? Con el significado de las bienaventuranzas. Esto lo dijo Edwin Lutzer. ¿Qué significa bienaventurado el que haya tropiezo en mí? Ahí va. Primero, bienaventurado el que comprende que debemos confiar en el corazón de Dios cuando no podemos comprender lo que hace su mano. Repito, ¿qué significa? Que tengo que ser feliz cuando comprendo que debo confiar en el corazón de Dios, un Dios que me ama y que te ama, a pesar de que con su mano esté haciendo algo. Sí, es lo mismo que pasa. El hijo no entiende que su papá le esté dando un cinturonazo y puede pensar que no lo ama. Sí, confía en que el corazón de tu papá te ama, aunque te tengas que dar tus nalgadas, tu cuerazo. Eso significa. También significa, bienaventurado el que mantiene un reverente temor ante los misteriosos propósitos de Dios. No sé qué vaya a hacer Dios. No sé cuál sea su propósito. Sus propósitos son misteriosos en el sentido, ¿me sanará o no me sanará? ¿Me librará de un accidente o no me librará? O sea, normalmente el futuro nos impresiona y es un misterio para nosotros. ¿Qué tienes que hacer, hermano? Es bienaventurado el que mantiene un temor reverente ante los misterios de Dios. Otro más, bienaventurado el que sigue creyendo, pase lo que pase. Eso es lo que significa quien no haya tropiezo en mí. Y por último, bienaventurado el que permite que Dios sea Dios. No, Dios, pero ¿por qué? Déjalo ser Dios. Él es soberano. Él sabe lo que hace. Dios nunca se equivoca. La verdad es que leo sobre Tim Keller y me sigue impresionando. Un hombre que Dios usó para escribir, no sé, alrededor de unos 20 libros. El significado del matrimonio, el Dios pródigo, son de los que a mí más me han gustado. Pero hermano, la verdad es que es un hombre que una fe impresionante. No, para él llegó el momento en que dijo, ¿sabes qué? Ya no oren por mí. Casi lo mismo que han dicho otros grandes siervos de Dios. Ya no oren por mi salud. Cuando estaba en un cuadro ya crítico. Por favor, ya quiero ver a Dios. Ya quiero irme con Él. Yo tengo que aprender a ver. Yo tengo que permitirle a Dios ser Dios. Y si Él me quiere llevar, que me lleve ya. No voy a estar agarrándome, no, Señor, quiero seguir. Bueno, si su plan es ese, déjalo a Dios, ser Dios. Ahora, aunque no lo quieras dejar, Dios va a ser Dios y te va a llevar. No, aunque se lo grite, si es su plan, lo va a terminar. Hermano, eso significa no hallar tropiezo en Él. Cristo no le está diciendo, Juan, por favor, te mando estas evidencias porque yo no quiero que tú vayas a tropezar. Porque yo no quiero que tú te vayas a escandalizar de mí. Tú que predicaste 18 cosas de mí, quiero que sigas creyendo en mí hasta el final. Y siguió creyendo hasta que un día llevaron la cabeza de Juan en una charola
ante el condenado de Herodes el tetrarca. Sí, hermano. Gracias a que Cristo entendió su duda. Gracias a que Cristo no lo reprendió, no lo regañó, no le dijo incrédulo. No, sino vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los muertos resucitan, que a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Has tenido dudas? ¿Tienes preguntas? Quiero rapidito darte el ejemplo de Jeremías, porque a lo mejor cualquiera puede decir, no, yo creo que nada más fue el Bautista, no creo que hayan habido tanto. Ya te mencioné de los otros casos, pero quiero presentarte a Jeremías. Por cierto, yo sé que la mayoría sabe cómo le decían a Jeremías. ¿El profeta qué? Valiente. ¿El profeta qué? Por algo escribió Lamentaciones, ¿verdad? Sí, hermano, por algo escribió Lamentaciones. Se dice que el libro de Lamentaciones es el libro de los casados y el de Cantares es de los que todavía andan de novio. No te tengas esa idea mentirosa ahí. No tiene nada que ver. Mira, Jeremías 17, 15. ¿Tú crees esto de Jeremías? Jeremías capítulo 17, versículo 15. O a veces pueden llegar a preguntarte a ti esto. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. ¿Te acuerdas cómo le decían a David en el Salmo 42? Cuando su alma se abatía y se deprimía, me preguntan todos los días, hey David, ¿dónde está tu Dios? Bueno, algunos creen que es David, pero en realidad es un salmo de Coré, otros creen que no lo escribió David ese, sino otro. Pero la pregunta del salmista es, me preguntan, me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué no te ayuda? ¿Por qué no te resuelve tu problema? Y a Jeremías le decían, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora, pues. ¿Te acuerdas cómo dice 2 de Pedro? La gente pregunta, hey, ¿dónde está la promesa de tu advenimiento? Lo acaba de predicar el pastor en los 2 sermones anteriores sobre la venida de Cristo, el rapto. ¿Dónde está? ¿No que iba a venir? ¿De cuándo está? ¿Eres tú el que vamos a seguir esperando, Señor, o vamos a esperar a otro? Cuando pasa el tiempo, cuando las cosas se complican, entonces surgen las preguntas. ¿Eres tú? ¿O esperaremos a otro? Jeremías capítulo 15. ¿Quieres ver el corazón de un pastor, de un predicador, de un siervo de Dios? Aquí está. Jeremías 15. Y les prometo que en otra ocasión pasamos el video ese que le decía yo, donde se hace un recuento. Es que tarda un poquito, tarda 11 minutos para que lo veamos y analicemos algunas cuestiones. Dice Jeremías 15. Tú lo sabes, oh Jehová. Acuérdate de mí y visítame. Y véngame de mis enemigos. Tenía enemigos, sí. Tenías quienes hablaban mal de él, sí. Tenía quienes le difamaban, sí. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta, ataques. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Oiga lo que está diciéndole a Dios. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida? Desahuciada, no admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Dios, ¿vas a hacer tú eso para mí? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Tú lees eso y dices, ¡ay! Pero ¿sabes dónde estuvo Jeremías? En una poza de estiércol hasta aquí, en un patio de la cárcel del rey. ¿Sabes dónde escribió Jeremías Lamentaciones?
Se cree que en el monte de la Calavera, viendo a Jerusalén humear, destruida por el ejército de Faraón, cuando toda su familia había sido destruida. Por eso es que hubo un día donde dice: basta ya, Jehová, no quiero seguir predicando. Lo único que me va cuando predico es que me va mal y empiezo a más persecución. Así que, y lo quise resistir y quise abandonar el ministerio, dice, pero había un fuego en mi corazón que no podía. Esta es la verdad de los Juan Bautistas, de los Jeremías. Pero, ¿qué de ti y de mí? A lo mejor tú dices: hermano, pues yo no soy el Bautista, yo no soy Jeremías. Pero si eres un hijo de Dios y las cosas no han salido como tú esperabas que salieran, de seguro es que en tu mente ha aparecido la pregunta: ¿eres tú, Señor? ¿O esperaremos a otro? Quiero concluir con esto y le pedí a ellos que lo pusieran acá. Hermanos, no tengamos miedo en expresarle nuestras dudas al Señor. Pues en nuestras cárceles, en los momentos más oscuros de duda, el Señor no nos descalificará, hermano. No nos va a descalificar. No tengas miedo de decirle la verdad al Señor. ¿Para qué? Sí, Señor, tengo una fe tremenda, fuertísima en ti. Mejor dile como aquel padre cuando Jesús le preguntó: ¿crees que yo lo puedo hacer? ¿Te acuerdas cómo dijo el papá del muchacho endemoniado? Creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad, pero ayúdame en mi duda. Tengo algunas duditas. Tengo unas cuantas preguntitas ahí, Señor. Es una, son dos, son 5, son 10, no sé. Tengo dudas. ¿Es pecado tener dudas? No. Pero si te dejas llevar por la duda, sí vas a terminar pecando. ¿Qué tienes que hacer con tu duda? Dejar que la duda te la resuelva la palabra de Dios. Llevarlas ante Cristo, exponérselas a Él, llorarle, descargarte ante Él y después dejar que la paz de Él venga a tu corazón. Como lo hacía Jeremías. Él le dijo al Señor todo eso. ¿Y qué le hizo Dios? ¿Sabes qué? Mira, Jeremías, vas a hacer esto. Si en verdad te conviertes, vas a ver que tú vas a usado para sacar a otros de la duda, del error. Y sabes que yo voy a estar contigo y nadie te va a poder hacer frente. Dios te va a dar una palabra que te ayude. No es que te va a sacar rapidito de la cárcel. Yo sé que a todos nos gusta el texto de Jeremías 33:3, ¿verdad? ¿Cómo dice 33:3? Que hasta dicen es la alada y como al calco, dice 33:3. O de paraíso. Clama a mí, yo te responderé, dígalo. Te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Y todos lo usamos con una forma, clama. ¿Sabes a quién le dio Dios esa promesa específica? A Jeremías. ¿Sabes dónde se la dio? Lee el contexto. Se la dio la segunda vez cuando Jeremías aún todavía estaba en la cárcel. La palabra agarra un sabor especial. Depende en qué lugar estás. Y en verdad, hermano, hay pasajes hermosos que tienen un significado especial dependiendo del sitio donde está. No tengamos miedo. Segunda cosa, pidamos que Él nos ayude a no tropezar cuando su voluntad es diferente a lo que esperamos, hermano. Si le mandas tu duda a Dios, no es que Dios te va a sacar de la cárcel. O tú crees que, dile a Juan el Bautista que me espere un ratito. Ahorita voy a ir allá y con mi poder voy a destruir esa fortaleza de Maquerón. Y lo voy a sacar y lo voy a hacer libre para que ya no tenga duda. No, hermano, no. No lo sacó de la cárcel. Así no se resuelven las dudas. No es que, Señor, para que yo crea en ti, entonces sáname. No, quizás no te sane a ti, pero sane a otro, pero bendiga a otro a través de tu ministerio. Gloria a Dios. Porque entonces lo que estás pensando solamente es en ti. Pidamos que Él nos ayude a no tropezar cuando su voluntad es diferente o sea diferente a lo que nosotros esperamos. Y por último, hermano, le pido a los músicos que suban. Vamos a decirle: tú me sostendrás, ese hermoso canto que fue de tanto aliento para muchos en el tiempo de pandemia. Yo me acuerdo cómo estamos caminando en el patio y una y otra vez lo poníamos. Confiemos en Él. Pues sus planes, aunque a veces no podemos entenderlos y nos parezcan dolorosos, siempre son mejores que los nuestros. ¿Cuántos creen eso, hermano?
No lo entiendo, me pueden parecer doloroso, pero siempre somos nosotros. ¿Sabes cuál es la cruz? Es la mayor muestra de eso. Así que, hermanos, yo sé que aquí hay quienes están como Juan el Bautista. No estás en una cárcel física, Juan lo estaba. Pero algunos tienen preguntas, tienen dudas, tienen incertidumbre. Y quizás no sea una duda exactamente, ¿verdad? De eres tú o el que vamos a esperar a otro, pero probablemente tu duda sea, ¿por qué Dios está permitiendo tanto sufrimiento a mi vida, a mi familia? ¿Por qué Dios no escoge a otro y nada más me está escogiendo a mí para esto? Te digo la verdad, ¿por qué? Porque no le has preguntado al otro qué le está pasando, porque a lo mejor el otro le está yendo peor que a ti. Pero como a veces pensamos que lo vemos, caras vemos, corazones no sabemos. Esa es la verdad, hermanos, del Evangelio. Vamos a decirle a Dios en oración, ayúdame, Señor. Sosténme, Señor. Tú me sostendrás. Y decirle, mi ancla firme está en Él. ¿Sí? Señor Jesús, en esta hora, Padre, nos presentamos ante ti, Señor. Queremos hacer este canto una oración nuestra, Señor, porque tú conoces en realidad lo que estamos viviendo, Padre. Aquí hay hermanos que quizás como Juan el Bautista ahora están desesperados, preocupados, con angustia, con preguntas, con dudas. Señor, yo te pido que tú trates con ellos y que esta palabra lo aliente a creer que tú sí eres el que iba a venir, que tú eres el que has venido y que también te seguimos esperando, porque Padre vas a volver otra vez. En el nombre de Jesús fortalece nuestra fe, Señor. Te lo rogamos. El aliento cuando ya